Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder tomar tu palabra para estudiarla. Señor, en este momento vamos a repasar la lección de la escuela sabática, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos enseñe tu verdad. Queremos, Señor, sacar beneficio de esta lección para nuestra vida ahora y por la eternidad. Por ello pedimos, Señor, tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos tienen la lección? ¿Cuántos hermanos? ¿Nadie? Sí. Todos se esconden. Amén. Sí. Sí, la tienen, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuántos estudiamos la lección? Es la otra pregunta. Y ahí ya baja el volumen, ¿verdad? Y ahora, Ahí abajo. ahora no solamente la estudiamos, ¿cuántos entendimos la lección? Educación y la redención. Aquí hay puntos importantes que vamos a trazar, lo vamos a hacer breve, tenemos aproximadamente media hora para hacerlo, así es de que vamos entonces, educación y redención, dos palabras que lleva la lección de esta semana que pasó. Entonces, el texto clave es 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Es útil. ¿Para qué es útil Para la Biblia? enseñar, para enseñar. Primero para enseñar, luego ¿para qué? Redarguir. Tercero. Para corregir. Cuarto. Para instruir. En Instruir justicia. en justicia. Ser instruidos en justicia. Muy bien. Ahí entonces, ese va a ser, ese versículo es el eje de la lección de esta semana. Y las palabras que en toda la lección se encuentran es educación y redención. En la parte de abajo del sábado, en la introducción de la semana que pasó, decía las siguientes palabras. Yo voy a leerla. La historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos también. O sea, la Biblia habla de cosas reales, no de cosas irreales, sino de la vida que nosotros todos vivimos. Y ahora dice algo. La historia de Dios, perdón, con una excepción, la historia de Dios y su pueblo tienen garantizado un final feliz. O sea, está garantizado un final feliz para el pueblo de Dios. Logra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esta relación a menudo ha sido mal interpretada e incluso temida por muchos que han considerado enorosa. Pero de hecho la historia de la Biblia es esencialmente una invitación, perdón, a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. Es interesante lo que dice la lección. ¿Cuál es nuestra principal respuesta? Dice aquí. A su gracia. Es aprender a conocer de su gracia. Esa es la respuesta que nosotros damos por amor a Él. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la educación cristiana? Sino la educación que nos enseña acerca de esa gracia. Esto es importante, lo que la lección está diciendo acá. Pero vamos a decir, mire, aunque me está diciendo todo, no lo entiendo. Ahora pasamos entonces al día domingo, que inicia con la imagen de Dios.
¿Qué aprendimos nosotros de la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios según nosotros lo conocemos por escrito? ¿Qué es? ¿Qué descubrimos ahí? Vamos, hermanos. Que fuimos hechos imagen de Dios Ok, fuimos desde la hechos. creación. ¿Mm? ¿Qué más? Que somos semejantes a Él. Él nos hizo imagen a Él, como dice la hermana Irma. Y como todo ser humano, ¿eh? Aunque no lo hemos visto, aunque no lo, pero Él es espíritu. La verdad. Incluso con espíritu, Él mandó a su Hijo aquí a la tierra para que fuera, para que comprobáramos nosotros hoy en día cómo fue que nos hizo Él. Si entendemos cómo nos hizo, cómo se convirtió Jesús de espíritu a ser carne igual que nosotros. Ok. Aquí en la parte del domingo dice en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió a Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea que desde la creación fuimos criados a semejanza de Él, dice. Para que en Él pudiéramos educarnos como hijos suyos, que pertenecemos a su familia. Ok, muy bien. En Génesis 1:27 y 28, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. O sea, a imagen de Él lo creó, varón y hembra lo creó. Perdón, era el 26 y el 27, pero el 27 es el más que quería yo resaltar. Luego en el 5, capítulo 5, versículo versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su que engendró un hijo a su semejanza. Ahora, esto es interesante, hermano. ¿Qué significa que ahora Adán engendró un hijo a su semejanza? ¿Qué entendimos por las dos? Hay dos versículos ahí. Uno habla que Dios creó a Adán a su imagen y ahora Adán engendra hijos y ese hijo es a su imagen. ¿Qué está hablando ahí? Vamos, porque quiero que ustedes lo que han estudiado lo compartan también. Bueno, que ya el hijo de Adán se parece a él. Ok, que ya se parece a él. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de esa lección? Hermanos, miren, yo no sé si es que tienen miedo a hablar o es que otra cosa sucede. Pero aquí lo que está enseñando esta lección del domingo es que si Adán fue hecho a imagen de Dios, entonces él va, vamos a decirlo así, va a duplicar esa imagen en otro. Y ahora viene a ser, él tiene un hijo, dice, y la imagen de él es la que se recalca en el hijo. Pero para este tiempo, ¿qué imagen tiene Adán? La imagen de Dios, ¿no? En el 5, de acuerdo al relato bíblico, ¿qué pasó con Adán? Génesis 5. Lo que está diciendo, hermano, entonces tengo que más bien relatar esto. Mire lo que está diciendo en otras palabras. Es que ahora, para el capítulo 5, Adán ya cayó en el pecado. Y la imagen de quién trae el hijo. Del De Adán. pecado. Dice usted, no, pero es que es hijo de él. No, Sí. del pecado. Sí, pero espérame. Entonces, como él ya pecó, entonces la imagen de él es la que viene desformada ahora. Ya tiene un problema este muchacho.
Pero eso no significa, aquí está, recuérdense que dos cosas vamos siguiendo ahora. Es educación y redención. Dice usted, pero Set era uno que vino a reemplazar a Abel. Y Abel hizo la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios. ahora quiero que entremos en lo que está diciendo la lección. ¿Cómo es que Set viene y toma la imagen de Adán, no solamente porque era hijo de él, en el sentido de que, pues es lógico si, por ejemplo, hijo de caballo, ¿qué es? Caballito, dice aquel. Caballito, ¿verdad? O caballo. Hijo Sí. de vaca, hijo de buey o de vaca, ¿verdad? ¿Qué es? Vaca. Entonces, hijo de Adán, que era hijo de Dios, tendría que ser también hijo de Dios, pero aquí pasó algo. El pecado deformó algo que nosotros debemos comprender a través de esta lección que el Señor está enseñando. Es que ellos perdieron, Adán pecó y entró ahora en un deforme. La imagen de que habla la Biblia era una imagen que revelaba lo que Dios es. ¿Qué revela la ley de Dios? ¿Qué revela? El pecado. Ok, muy bien, pero ¿qué más revela en esencia? El carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. Amor. Entonces, eso fue lo que perdió Adán al pecar. Perdió el carácter de amor y ahora su hijo que nace se parece a él. Pero ahora hay algo importante porque como está hablando de Set, algunos están diciendo, no, pero Set agradó a Dios porque era el que reemplazaba a Abel y Abel agradó a Dios. Aquí hay algo que la lección quiere seguir la línea para que nosotros entendamos cómo es que llegó él a tener la imagen de Adán que Dios le había dado a Adán al principio. Set. Aquí es donde entra en función lo que la lección quiere enseñar, la educación. ¿Qué fue? ¿Cómo lo lograron ellos? Y ahí aparecen comentarios. Dice que una de las cosas que tenía ahí, voy a leerlo. Dice que Elena de White escribió que el objetivo de la educación es restaurar al hombre, o en el hombre, perdón, la imagen de su hacedor. Restaurarlo. Ahora, ¿cómo puede la educación lograr el objetivo tan notable? En primer lugar, debemos recordar que Dios hizo que tuviésemos una relación con Él. ¿Cómo es que se hace la imagen mía en otro? Es teniendo una, ¿qué dice ahí? Relación. Relación. Entonces, cuando allá dice la Biblia que Adán era la imagen de Dios, era que tenía una relación muy íntima con Dios. ¿Qué significa tener una relación íntima? Por ejemplo, vamos a suponer que dos personas se conocen muy bien. A la hora de comer, usted cree que comen cosas distintas. Se conocen tan bien que, un ejemplo, lo manda uno al otro, le dice, ve y compra comida. Y cuando le va a comprar comida, le trae lo que no le gusta. ¿Eso es conocer? ¿Eso es tener una buena relación? No. El traerle un alimento diferente significa que no lo conoce. Pero cuando usted conoce a alguien, no hace cosas distintas. Eso es lo que Adán hacía antes del pecado. Hacía lo que Dios había dicho, porque tenía una relación íntima. Cuando él cayó, hizo lo contrario. Ahí perdió esa imagen, pero que ahora Dios trata de restablecerla. Cuando dice allá, Set a la imagen de Adán, es una imagen que va a revelar, porque está hablando la imagen también que se le dio a él al principio, pero una imagen restaurada. Adán le enseña ahora que por medio del fracaso, ahora es necesario ser educado como Dios quiere que nosotros vivamos. La imagen de la cual está hablando es lo que aquí la lección nos dice. Algo nos hizo, dice, a su imagen, a la misma manera en que los padres humanos tienen hijos a su imagen, para que él pudiera educarnos como hijos suyos que pertenecen a su familia.
el Señor se puede comunicar con nosotros y formar una relación duradera con nosotros. O sea, quiere relación. Dios quiere reformar esa imagen en nosotros. Pero para eso necesita relacionarse. Y que nosotros también estemos dispuestos a relacionarnos con quién. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con Él? Dios con nosotros a través de su palabra, nosotros con Él a través de la oración. Ok. Vamos a decirlo, esa es la forma más práctica, podríamos decirlo, que lo podemos ver ahora, Obvio. pero tenemos otra manera bien interesante como la Biblia lo presenta. Es que la forma que podemos relacionarnos es mirando la vida de Jesús. Cómo Él vivía, o sea, ¿qué hacía Él? Y si nosotros imitamos la vida de Jesús, eso nos relacionará con Dios, con nuestro Padre. Y el resultado será tener de nuevo la imagen que se ha perdido por causa de ¿quién? ¿De qué cosa? El De pecado. Del pecado. Entonces relacionarnos nos conviene a nosotros mirar en las Sagradas Escrituras. Segundo, o diría yo en primer lugar, mejor dicho, es Cristo, mirar lo que Jesús, cómo vivió cuando Él vino a esta tierra. ¿Cómo actuó Él? Cuando algunos le dijeron, Jesús, vente, hagamos esto. Dijo, no, déjenme hacer lo que es la voluntad de mi Padre. Entonces en Él tenemos la imagen, o mejor dicho, lo pongo de esta forma, tenemos un video de Él, para que nosotros miremos y no podamos decir, no, es que mira, yo no sé cómo lograrlo, volver, porque yo quiero, pero no puedo. La Biblia dice, tú tienes la fuente. Una cosa es que esté ahí para que tú lo hagas y otra cosa es que tú no quieras. Entonces, está hablando de restaurar esa imagen que se ha perdido de Dios. No es, porque nosotros muchas veces decimos, bueno, pero ¿será que el rostro de este se parece al rostro de Dios? ¿Será que a eso está hablando la imagen? No. No está hablando de eso. Pero todos, Dios quiere en nosotros revelar su imagen, volverla a que nosotros volvamos. Pero para ello, ahora que miramos eso, termino con la historia, la parte de abajo que dice la historia de la redención es una historia de educación, de la creación hasta la encarnación y desde la encarnación, hablando de Cristo, ¿verdad? La encarnación hasta la recreación. Dios es un maestro. Él y el cielo es una escuela para la eternidad. ¿Cuáles son las implicaciones de este pensamiento para nuestro compromiso con la educación cristiana en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la universidad y durante toda la vida? O sea, ¿dónde encontramos nuestro maestro? Según este parte. Jesús. Sí. Ok, Jesús es el maestro, pero ahora la escuela. La escuela, en la ¿Cuál es Biblia. Según la parte que tenemos ahí en la lección. Jesús como maestro, ¿no? La que sigue. Ajá. ¿Ya? Sí. No, estoy leyendo la parte de abajo del domingo. Oh. Ahí dice que Jesús, Dios es el maestro. Dios es el maestro y el cielo es la escuela. El cielo es la escuela. Entonces nosotros debemos, si queremos aprender, debemos estar con nuestros ojos fijados ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. Pero resulta que nosotros cuando queremos aprender, ¿a dónde miramos? En la tierra. A la tierra, a las grandes escuelas de este mundo. Nosotros, hermanos, tenemos un concepto mal de la educación. Y no está mal eso de saber leer, escribir, eso es importante, no tampoco, digamos que no tiene ningún valor, no, sí tiene su razón de ser, pero cuando se trata de la imagen de Dios, no podemos mirar a esta tierra como cristianos. Pasamos rápidamente Jesús como maestro. Aquí en Jesús como maestro, en Isaías 1:9, perdón, 11, 1 al 9, está diciendo algo. A mí me llamó la atención. Voy a buscarlo.
en Isaías 11, versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta el 3, no porque sea menos importante el resto, sino porque me llamó la atención estos primeros versículos. Y dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. O sea, ¿sobre quién va a reposar? Está diciendo ahí, sobre el vástago que va a retoñar de sus raíces. Y ese vástago, ¿quién es? Jesús. Es Jesús, Cristo. Ahora vea lo que dice entonces. Reposará sobre él. ¿Quién va a reposar sobre él? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Vea usted, porque aquí hay algo importante que hoy vamos a aprender. Y dice acá, Espíritu, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. O sea, esto es lo que el Espíritu le trae a Jesús. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué está hablando en esta terminología? Porque alguno puede decir, pero si Jesús es Dios, sí. Pero recuerde que cuando vino a esta tierra, Jesús vino a mostrar como ser humano cómo nosotros debemos vivir ante la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios se planificó que nosotros viviéramos fuera de pecado? Entonces Jesús viene y hace, pero aquí muestra algo que Jesús, ¿qué es lo que Jesús lo hacía hacer? Lo que él hacía era que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu? Dice aquí, trae sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento, de obediencia a Jehová o de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos. Y termino ahí, no porque sea menos importante el resto, pero yo quiero que ustedes analicen qué es lo que a Jesús le dio ventajas en este mundo. Porque era Dios. ¿Qué fue lo que le dio ventaja a él sobre el pecado? Porque él tenía el Espíritu siempre. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Estaba él. con él. Entonces, hermanos, el propósito del estudio de esta semana es que si el Espíritu es el que estaba sobre él y él es el que le dio todo esto, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Que nosotros, teniendo el Espíritu, podemos aprender. Nos guía, el Espíritu nos va a guiar, nos guía para que nosotros siempre estemos constantemente en el estudio y se nos pueda quedar. El Espíritu es el que nos mueve para hacer ciertas cosas de la cual incluso nos fortalece día a día para que hagamos y sigamos en el estudio. Ok, muy bien. Entonces aquí Jesús como maestro, a él se le dijo muchas veces en la Biblia, menciona la palabra rabí, que era un maestro, enseñaba. Pero esa enseñanza, hablando de Jesús, él atraía, hermanos, la silla porque había una profecía. En primer lugar, él tenía el deseo de honrar a su padre. Él constantemente estaba deseoso de agradar a nuestro Padre Celestial. Y entonces aquí dice que el Espíritu de Dios moraba en él. Pregunto yo, ¿Dios nos quiere dar su Espíritu a nosotros? Y si el Espíritu quiere morar en nosotros, aquí hay algo que nosotros es que tenemos que tener la buena voluntad. ¿De qué? Número 1, de recibirlo. 2, de agradar al Padre. Y es ahí donde empieza la obra. Pero para eso, hermanos, abajo hay porque el tiempo se fue, abajo hay una partecita que quiero leer. Esto significa, dice acá, que la autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Vea usted, hermanos, que está presentando como si Jesús
no tuviera o no fuera Dios. No es que está sacándolo la lección que Dios no es Dios, no, que Jesús no es Dios, perdón, sino que lo que está diciendo es que Jesús, la vida de Jesús cuando vino a la tierra, quiere mostrar cómo usted y yo, ahora el cielo ha abierto las oportunidades, cómo a través de él nos abrió para que nosotros también, como él hizo, también nosotros hagamos. Y aquí está diciendo, sin duda, las enseñanzas es un don de Dios. O sea, enseñar es un don de Dios, no es un asunto nuestro. Es encomendado por Dios. 2. Fue adoptado por Jesús. 3. Y quienes reciben las enseñanzas reconocen que tiene autoridad, ¿qué cosa? Divina. Divina. Entonces, en otras palabras, lo que está enseñando este día es que la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, cuando usted acepta que le enseñen este libro, cuando yo acepto que me enseñen, ¿quién me enseña? Los escritores bíblicos escribieron y yo acepto este libro como el libro de texto de enseñanza. Yo estoy reconociendo que hay autoridad que divina. ¿Por qué? ¿Quién inspiró este libro? El versículo clave del sábado. ¿Quién inspiró este libro? Dios. Dios. Entonces, si lo inspiró Dios, de su mente tiene que borrarse. No, si lo que escribió aquí fue Pablo. Sí, es verdad, Pablo escribió, pero escribió bajo la inspiración La del inspiración Espíritu. del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la acepto como palabra de Dios, estoy diciendo, yo quiero que el Espíritu me guíe. Y cuando dejo que el Espíritu me guíe, a eso se le llama educación. Yo estoy recibiendo educación. ¿De dónde viene mi educación? ¿De dónde viene este libro, estas palabras? De Dios. ¿Y dónde De la está Dios? inspiración de Dios. Cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. En los cielos. Entonces el cielo se convierte en mi escuela y Amén. Dios y Jesús, ¿qué es para mí? Maestro. Mi maestro. Ujú. ¿Estamos captando la idea? Sí. Hermanos, esto es bello. Qué lindo en esta mañana. Créanmelo, hermanos, yo solamente estoy aquí como un speaker, pero no soy yo. Estamos estudiando de la Biblia. Amén. Por eso debemos nosotros atesorar las Sagradas Escrituras, porque nos hablan tan bello del plan de Dios, que ahora tiene un propósito. No solamente, hermanos, es la educación, sino la redención. La educación va unida a la redención. Como por eso es importante conocer la educación cristiana, porque hay otra educación, pero no le trae redención. Esa educación le trae perdición. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar bien esto. Ahora habla de los Moisés y los profetas. Ahora sí ya va a entrar. Primero, miren, lo estaba enseñando la imagen, cómo cayó esa imagen y ahora Dios quiere restablecer esa imagen que se perdió por el pecado. Luego Jesús como el maestro, el cielo enseñando a sus criaturas. Allí estamos nosotros como alumnos en esta mañana. Pero ahora, ¿cómo lo hace? Aquí aparece Moisés y los profetas. Moisés, ¿por qué menciona a Moisés? ¿Por qué cree que mencionó a Moisés ahí? ¿Qué tiene que ver Moisés en esta historia? Porque antes de Cristo, ¿verdad? Está Moisés en el Viejo Testamento, es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque ya él venía preparando la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, en el Viejo Testamento aparecen Moisés y los profetas. Los profetas venían profetizando todo y cada una de las buenas nuevas que hoy en día, que en ese tiempo acontecieron y hoy en día están aconteciéndose. Ok. Dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Mientras ustedes lo buscan, alguien me lo lee, por favor. Dice aquí que la ley
esta interpretación es muy, perdón, la palabra de la primera, la palabra para la primera parte de la Biblia, la Torá, a veces se traduce como la ley. O sea, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, que son los que escribió Moisés, la Torá, realmente significa enseñanza o instrucciones. Esta interpretación es muy diferente de lo que muchos piensan que es la ley. O sea, ¿qué significa el Torá? Dicen ellos, que hay gente que, aquí está diciendo la lección, que lo malinterpreta. Muchos piensan que lo que es la ley en la Biblia, las normas y los reglamentos que deben seguir para contar con la buena voluntad de Dios. No es así. O sea, hay que guardar algo para contar con el beneficio de Dios. No es así. O sea, algo bueno voy a hacer para que Dios entonces me bendiga. Eso está equivocado. Eso no es correcto. Dice, la ley es un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura, en una relación de pacto con Dios que Él tuvo en mente ya al crearnos. O sea, ¿qué es la ley entonces? ¿Qué dice en 2 Timoteo 3, 14 al 17? Pero adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo quién has aprendido y que desde la niñez has sido las sagradas escrituras, cuales te puedes hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Amén, gracias. Amén. Vea usted el contexto de esos versículos y vea lo que está presentando la lección. La lección está diciendo que nosotros a veces malinterpretamos las cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En la alimentación, nosotros decimos, voy a comer mejor para agradar a Dios y que yo no me quede. Entonces, al agradar a Dios, se supone que Él me dé ¿qué cosa? ¿Qué me va a dar Dios? La vida, la salud. La salud. Entonces yo empiezo para que haga una cosa para tener otro resultado. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo que está diciendo aquí la parte del día martes es que yo ahora me alimento bien, tengo que alimentarme bien como Dios manda, porque eso es una ley, la ley de la alimentación, la ley del régimen alimenticio. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Según lo que estamos estudiando en el día martes. Es para que a nosotros nos vaya ¿cómo? Para que a nosotros nos vaya bien. Pero no como tomates y cebollas para agradar a Dios. Porque quiere decir que entonces Él come papas y cebollas y todo eso. Y eso es lo que le gusta. Eso no es el punto. El punto es que dice el Señor, mira, si tú si me eres obediente, te va a ir bien, vas a tener buena salud. El resultado lo tendrás tú. Por eso a veces nosotros, hermanos, cuando nos enfermamos, pensamos que Dios se enojó con nosotros. Dios no se enoja por eso, se enoja porque no le hicimos caso a nosotros, le da tristeza, le da dolor. El pecado nos está destruyendo. Se parece, pero no es igual. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto? Entonces la Biblia menciona allí, hermanos, la lección está mencionando cómo está organizada la Biblia. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál es el plan? Ahí está diseñado. Ahí está mencionando los primeros libros de la ley. Está mencionando los profetas. ¿Qué significa material didáctico? ¿Entienden esa palabra? Material didáctico. Es decir, sí, para memorizar, para recordar. Ajá, pero ¿qué entendemos por material didáctico? Que
es todo el material que vamos a utilizar, que te enseña, que vas a utilizar para aprender, para estudiar. Ok. La Biblia, hermanos, la Biblia es como estas cositas, miren. Esto está material didáctico para niños. Entonces viene, para yo decirle a un niño que hay un pato, yo le tengo que enseñar el muñequito del pato y le tengo que decir, este es un pato. Si el niño no lo conoce, pero como ya vio la fotografía del pato, cuando él vea el pato real, ¿qué va a decir él? Que es un pato. Ese es un pato. Entonces la Biblia es un material didáctico. Las historias que están ahí son vidas reales que fracasaron o triunfaron realmente. Pero Dios lo está utilizando para que cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones difíciles de nuestra vida o alegres de nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Recordar y siempre, el material didáctico, honestamente, que es para que nosotros vayamos aprendiendo. Visualizando. Exactamente. Entonces, ese es el punto de las escrituras. Luego, los sabios. Ahí menciona la palabra de los sabios. Primera Reyes 4, 29 al 34. Está hablando de Salomón. ¿Era Salomón el único sabio que había en la tierra? No. No, había muchos. Ahí menciona otros nombres, ¿verdad? Sí. Pero ¿en qué era superior Salomón? ¿Cuál era su superioridad en sabiduría? Esa sabiduría Dios no se la había dado. Que Dios se la regaló. Ese era lo más importante. De que él le pidió y Dios se la concedió. No es que como en ese entonces habían otros sabios, ¿verdad? Pero no confiaban en Dios, no creían en el Dios de Israel en ese entonces. Y Salomón lo pidió y Dios lo dirigió por medio de esa sabiduría. La sabiduría venía de Dios. Ok. Ay, hermano, tantas cosas lindas que hay en esta lección. Sabiduría de Dios. Pregunto yo, es que Salomón sí, porque él fue dotado de sabiduría. Así que no. Y usted y yo, ¿qué Dios nos ha dado para que nosotros seamos sabios? Le pregunto así, resumiendo. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Dios nos ha dado sabiduría como a Salomón, sí o no? Sí. No, principalmente nos ha dado la vida. ¿Ya? ¿Eso es sabiduría? Y de ahí viene la sabiduría de la cual nosotros vamos aprendiendo por medio del estudio. Ok. Hermanos amados, mire todo esto que contienen estas páginas. Todo esto es sabiduría pura de Dios. La lección está enfocando algo. Dice ahí, según la Biblia, la sabiduría es muy semejante a nuestra educación actual. Es algo que uno aprende de padres y maestros, especialmente de jóvenes. Es por esa la razón de enseñar a nuestros hijos desde pequeños, enseñar las historias bíblicas. Las historias bíblicas tienen una razón de ser. Para cuando los niños ahorita a ellos les parece como algo, un cuentecito por ahí. No, no es eso. Cuando nosotros le contamos a nuestros hijos las historias bíblicas, cuando ellos lleguen a ser grandes y tengan un problema, se recordarán de estos que ellos supieron en su niñez y ahora van a querer imitarlos. Y cuando se sientan que no pueden más, hermanos, por más desobediente quien quiera ser desobediente, en un momento, cuando él sabe lo que Dios dice, le va a traer a memoria lo que decía la Biblia. Eso es sabiduría. ¿Cómo poder nosotros resolver un problema que ahora decimos nosotros no hay solución en nada? Ya lo busqué por todos lados y no encuentro. Pero cuando nos recordamos de lo que Dios dice, allí hay sabiduría. Dios está dándonos las pistas a través de esta lección
Luego dice que la sabiduría, esta sabiduría, nos ayuda a vivir de manera responsable, en beneficio a los demás, ayudar a protegernos. O sea, eso es de la desgracia. Finalmente, igual que la educación actual, la sabiduría no responde todas las preguntas que nos planteamos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando lo que aún no conocemos. Y esta es la buena posición desde la cual podemos aprender a conocer a Dios y confiar en su gracia. Según Jeremías 18:8, el rol del maestro sabio es equiparable a los roles del sacerdote y profeta. Los tres transmiten mensajes de Dios a su pueblo en forma de enseñanza de la ley, consejos educativos y mensajes especiales de Dios. Hermanos, el sacerdote y el profeta tienen un papel equivalente al del maestro. Pero yo pregunto, dice usted, yo no soy maestro. Usted es el maestro en su casa. Usted y yo somos los maestros en nuestras casas. Los primeros maestros, ¿dónde están? Según la lección. En la casa. En la casa. Y es ahí, hermano, donde Dios nos invita hoy, porque lo que hagamos en nuestra casa repercutirá por la eternidad. Redención, la educación cristiana, la educación que es bíblica, traerá repercusiones eternas. Por eso se nos pide a nosotros educarnos. Ahí menciona muchos aspectos que nosotros debemos ser educados. Hermanos, el tiempo se fue. Qué lección más poderosa, más hermosa. Uno si no la ve así por así, dice, no tiene nada. Eso no, esta lección está seca. Óigame, lo que Dios quiere es regalarnos a nosotros, que son joyas. Nos están dando perlas para que nosotros las tomemos hoy y en este día sábado. Podamos hacer de esto felicidad. Hermano, yo no soy digno ni de leerla ni de tenerla, pero Dios dice, es para ti. Usted está allí escuchando. Usted puede decir, no, no es así. Bueno, usted lo decide. Pero yo decido por esas palabras. Yo quiero conocer del maestro más sabio que el mundo haya tenido. ¿Quién es? Jesús. Y de Dios, él es que habla este la libro. Biblia. Por eso, hermanos, hoy debemos cantar alegres al Señor, decirle, Señor, Amén. yo quiero aprender de ti, yo quiero vivir para ti, ya no quiero vivir para este mundo sucio, yo quiero vivir para tu honra y tu gloria. ¿Podemos orar? Amén. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, lo hemos hecho rápido, resumido la lección en esta mañana, pero en la semana que pasó, yo sé que mis hermanos estudiaron con oración, tomaron el tiempo y aprendieron, Señor, grandes lecciones maravillosas para su vida. En esta hora, Señor, queremos dedicar este segundo servicio a tu honra y a tu gloria. Amén. Queremos adorarte como el único Dios verdadero de nuestras vidas. Danos, Señor, ese gozo de la salvación y que los siguientes que van a participar puedan hacerlo con un espíritu de alegría y de gratitud porque lo hacemos a tu grande nombre. Te lo pedimos Amén. y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.